Toda la honra y toda la alabanza. Amén. Amén. Agradezco al Señor el poder estar entre ustedes en esta tarde y poder disfrutar de la presencia del Señor. Amén. Doy gracias a su pastor también porque nos permita el poder colaborar con ustedes, que colaboren con la juventud. Amén. Tratamos e intentamos que la juventud se les predique a Cristo. Amén. Escuché una vez que se necesitan misioneros. ¿Saben lo que es un misionero? Es alguien que lleva el Evangelio allí donde jamás se ha predicado. Y es verdad que se necesitan misioneros para llevar el Evangelio a lugares como África o Irak, no sé, sitios así. Pero también hace falta hoy en día, en el siglo XXI, aunque alguno no se lo crea, llevar el Evangelio a nuestra juventud, a las nuevas generaciones, a aquellos que jamás se les ha predicado, para que entiendan y comprendan que el Evangelio no se hereda, sino que el Evangelio hay que predicarlo a cada individuo y hablar del Señor. Amén. Yo voy a predicarles una palabra que tengo de parte del Señor, que espero que les haga bien. Amén. Amén. Yo predico muy tranquilito, salvo que el Espíritu del Señor me posea de alguna forma. Cada 100 veces, pues una vez, quizás alguna vez, 5 minutillos vamos a ir al Señor. Pero yo predico tranquilo. Amén. Les voy asentando las bases del mensaje porque necesito que lo escuchen bien para que nadie se lleve al error o al equívoco. Amén. Asentamos las bases del mensaje y después comparto lo que el Señor quiere que les predique. Amén. Yo quisiera hablarles sobre la obligación. La obligación es algo que a la mayoría de nosotros nos chirría, no nos gusta. Es algo que a la mayoría de la gente le genera rechazo. Desde niños a los niños les dices que hagan algo por obligación y te dicen que no. Y sin embargo, si les dices que no, van a querer que sí. Es algo que tenemos metido en nuestra genética, ¿vale? Y en nuestra forma de pensar. Es más, si yo, por ejemplo, hago algo por su pastor y le digo lo hago por obligación, quizás me diga, pues hijo, como si es por obligación, no lo hagas. Yo pensaba de esta forma hasta que recibí esta palabra y se me cambiaron algunos parámetros. ¿Amén? Amén. Porque miren, ¿qué es la obligación? La obligación, según el diccionario, es la imposición a realizar o abstenerse de una tarea por imposición de una fuerza externa o ajena a nuestra voluntad. Repito, es la imposición a realizar o abstenerse de una tarea por imposición de una fuerza externa o ajena a nuestra voluntad. Es cuando hacemos algo, dejamos de hacer algo porque alguien nos lo impone y es ajeno a nuestra voluntad. Leemos la palabra del Señor. Dice en Lucas capítulo 22, versos 41 y 42. Dice, y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Gloria a Dios. Dice, pasa de mí esta copa, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Mateo dice, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Marcos dice, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no sea lo que yo quiero, sino lo que tú. Amén. La palabra en 3 evangelios nos lo dice de una forma evidente. ¿Cuál es la voluntad de Jesús? Pasa de mí esta copa. No lo podemos disfrazar de otra forma ni embellecerlo. Jesús está orando al Padre y le está diciendo, pasa de mí esta copa. Pero añade y dice, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Amén. Pero está diciendo, pasa de mí esta copa. ¿Cuál es la voluntad de Jesús? No tomar la copa. Lo dice la palabra por 3 veces. Y escuchen bien para que no les parezca algo genético lo que les voy a predicar. Esa es la voluntad de Jesús, tajante y fría. Pasa de mí esta copa. Pero miren, durante mucho tiempo yo he escuchado a predicadores predicar esto o hablarlo con un tipo de hermenéutica. Hermenéutica es la forma que interpretamos los textos, para el que no sepa. Con un tipo de hermenéutica que yo he llamado hermenéutica amor de madre. ¿Qué es?
Imagínense que un niño me lanza una piedra y me escalabra. El amor de madre dice, estaba jugando el niño. Es la interpretación de ella. La realidad que es que el niño es un indio, un arapahoy y es un salvaje de quien pueda con él. Esa es la realidad. Y a veces nosotros usamos con la Biblia el modo de interpretar la palabra de forma de amor de madre, es decir, intentando ayudar al texto o a la Biblia o a Dios para que suene de una forma mejor. Y muchos han dicho o han intentado decir que la copa solamente se refería a la separación del Padre con él. Que amaba a Dios tanto, Jesús tanto al Padre y su relación, que él decía, puedo morir, puedo la cruz, puedo los clavos, pero por favor no me separes de ti, para que suene más bonito. Amaba tanto la relación. Pero la copa no solamente se refiere a la separación, la copa es toda la ira de Dios que se iba a vertir sobre él. Todo el sacrificio no lo podemos separar o ponerlo por partes o secciones o fases. Todo el sacrificio era necesario para pagar el precio de todos nuestros pecados. Tenía que ser negado, tenía que ser traicionado, tenía que ser golpeado, tenía que ser clavado en la cruz, tenía que derramar su sangre y el Padre se tenía que apartar de él y tenía que cargar el precio de nuestros pecados para que nosotros seríamos salvos por medio de su gracia. No se puede apartar o dividir para que suene mejor el mensaje, para que digamos, es que Jesús no quería rechazar la cruz. Todo el sacrificio completo es la copa. Y él literalmente está diciendo, pasa de mí esta copa. Pero ocurre algo. Estamos hablando de Jesús. A él no le pilla por sorpresa esto. Está profetizado en toda la Biblia, en todo el Antiguo Testamento. De él se tenía que venir, descender de Abraham, de Isaac, de Jacob, de la tribu de Judá. Tenía que nacer en Belén, de una virgen. También dice la palabra que hablaría por parábolas, que daría vista a los ciegos y oído a los sordos, que sanaría a los enfermos, que él vendría a predicar a los afligidos, a los quebrantados de corazón. Todo estaba profetizado desde el Génesis. Y no solamente eso, estaba profetizado también. Y dice en Génesis, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te dirá en la cabeza y tú le dirás en el calcañar. También estaban profetizados sus heridas. Dicen Salmos, mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven se enternecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele ahora, sálvele, puestos en él se complacía. Me han rodeado toros de Basaán, fuertes toros de Basaán me han cercado y abrieron su boca sobre mí, contra mí, como león de rapaz rugiente. Dice, porque perros me han rodeado y me han cercado cuadrilla de malignos. Horararon mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan, repartieron entre sí sus vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Estaba todo profetizado. Isaías 53 dice, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová, subirá al renuevo delante de él. Y como raíz de tierra seca no hay parecer en él ni hermosura, le veremos más inatractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores y experimentado en quebranto. Sabía bien perfectamente todo lo que iba a ocurrir. Los profetas que profetizaron, él era quien inspiró esa profecía. Él era el verbo encarnado. Amén. ¿Cómo no lo iba a saber? Es más, él estando en la tierra, muchas veces anuncia a sus discípulos, es necesario que yo suba para que ellos me entreguen y yo muera y al tercer día resucite. Él sabía perfectamente cada cosa que le iba a ocurrir, porque aunque era todo hombre, era todo Dios. Y tenía un conocimiento anticipado de las cosas. Es más, dice la palabra, que él sudó gotas de sangre. Lo habrán escuchado muchas veces, que es una afección que ocurre cuando el cuerpo humano se enfrenta ante un gran dolor o un gran estrés. ¿Por qué ocurría esto en la persona de Jesús? Porque él ya sabía lo que iba a ocurrir.
pero no de una forma como a veces nosotros pensamos, sino de una forma superior. Él sabía que lo iban a matar, sí, pero imagínense, si a mí ahora me dicen que me van a cortar un brazo, sin anestesia, yo sé que va a doler, pero si le preguntamos a un cirujano cuánto duele cortar un brazo sin anestesia, tiene más conocimiento él de lo que va a doler que yo, porque ha estudiado el cuerpo humano y sabe cuánto duele y cómo duele. Pues imagínense la clase de experiencia que tendría Jesús en el Getsemaní. Él ha creado el cuerpo humano. Él nos ha diseñado nuestros músculos, nuestros nervios, nuestros tejidos. Él los diseñó desde antes de la fundación del mundo. Y Él ya sabía cada golpe que le iban a dar, cada latigazo que le iban a dar, cómo iban a traspasar sus manos, cómo lo iban a colgar del madero. Él lo sabía previamente y ya su cuerpo como hombre experimentaba lo que su mente, como Dios le decía, lo que iba a sufrir. Por eso su cuerpo experimentó tanta agonía. Lo sabía perfectamente. Pero es más, cuando pasa este acontecimiento, Jesús, dice la palabra que el apóstol Pedro saca la espada y corta la oreja a Malco, el siervo del sumo sacerdote. Y Jesús le dice: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado no la he de beber. Con valentía. Santo. ¿Qué ocurre? Has profetizado desde el Génesis hasta ahora que vas a padecer dolor. En la misma tierra tú lo anuncias. Solamente has tenido una oración, 2 palabras, diciendo: pasa de mí esta copa, porque después, con gallardía y con valentía, le dices: la copa que he de tomar, la voy a tomar. ¡Viva Él! Después se presenta donde uno y le dice: ¿qué te piensas? ¿Que yo no puedo clamar a mi Padre y Él puede mandar una legión de ángeles? A mí nadie me quita la vida, yo la pongo. ¿Qué ocurre aquí? ¿Cómo conciliamos esto? Mire, Mateo, Marcos y Lucas hablan de esta oración. Apenas 3-4 palabras. Pero sin embargo, el apóstol Juan no la describe. Pero sí nos da otra oración. Porque 3 o 4 palabras, ¿cuánto tiempo creen que le llevó a Jesús pronunciar estas palabras? 5 segundos, 15 segundos a lo sumo. Nada más. Pero dice la palabra que Él oró toda la noche. Él estaba clamando toda la noche. Y el libro de Juan en el capítulo 17 sí nos habla de qué oraba. Es la oración más larga que aparece de Jesús en la Escritura. Y miren cómo empieza. Estas cosas habló Jesús. Y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que les diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Amén. Y sigue hablando, llorando, es muy larga, no se la voy a leer entera, pero es una bendición de oración. Le empieza a hablar al Padre como que Él ya se ha dado, como Él sigue en la tierra, pero habla como que ya se ha entregado, como que todo está hecho, y le está diciendo: guarda a estos que me han seguido, y no solamente estos, sino los que han de creer. Y empieza a hablar y a orar al Padre así. ¿Cómo conciliamos esto? ¿Cómo conciliamos un Jesús que durante toda su vida, con valentía, gallardía, pero solamente 10 segundos dice: pasa de mí esta copa? Miren, en mi humilde opinión, dice la Escritura, Juan Bautista dice: y este es el Cordero inmolado que quita el pecado del mundo. ¡Amén! Santo. ¿Qué quiero decir con esto? Que jamás en la historia un cordero fue solo, caminó, se subió al altar y se autosacrificó. Para que ese sacrificio tendría sentido, tenía que haber un pastor que cuidara a ese cordero desde pequeño, que lo alimentara, que lo mimara, que lo tendría en estima, que lo haría crecer, y cuando habría crecido y vería que era el mejor de todos los corderos, entonces sí, lo ponía sobre el altar y lo sacrificaba. Cuando Jesús está diciendo, no se haga mi voluntad sino la tuya, le está diciendo a Dios: eres tú el que me entrega.
Yo soy el sacrificio, pero es tu voluntad la que me entrega. Dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo para que todo aquel que le crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El sacrificio tiene más poder así. Siempre recordamos el sacrificio de Jesús como el sacrificio de Jesús. Y amén. Pero sin embargo, cuando hablamos de Abraham, cuando ofrece a su hijo, decimos, y Abraham ofreció a Isaac. No decimos que Isaac fue ofrecido, se sacrificó. ¿Por qué? Porque estamos viendo a un padre que está entregando a su hijo. De esta misma manera en la cruz, no solamente vemos a Jesús entregándose, que es algo grande, sino para aquellos que son padres lo van a entender, también vemos a un padre entregando a su hijo por pecadores. Eso es amor. Eso es un amor que nosotros no merecemos. Y eso es lo que Dios hizo por nosotros. Jesús se sometió tanto a la voluntad del Padre como siervo fiel, útil y verdadero, que vino a hacer la voluntad del que le envió y no a hacer la suya. ¿Y qué quiero decir con esto? Y voy a lo práctico. ¿Me estás diciendo, Ezequiel, que Jesús se vio obligado en la cruz? Sí. Pero ¿cuál fue la fuerza que le obligó? Miren, ustedes como yo saben que hoy en día hay leyes que nos obligan a nosotros a alimentar a nuestros hijos. Si no alimentas a tus hijos, te pueden quitar los hijos o te pueden quizás hasta meterte preso. Pero usted y yo damos alimento a nuestros hijos porque nos obliga al gobierno vasco o el gobierno español. Lo hacemos porque tenemos una obligación. ¿Cuál? La del corazón. Somos obligados por amor. Y lo que a Jesús le obligó fue el amor que tenía por ustedes. Por amor se obligó. Nadie quiere la cruz, pero Dios le amaba tanto que se dio la cruz del Calvario. ¿O acaso creen que Él deseaba los clavos y la cruz? Dios le deseaba a usted. Nadie quiere ser golpeado, pero el amor le obligó a darse por nosotros. No había otra forma de rescatarnos, tenía que derramar su sangre. Tenemos que empezar a entender y a comprender que tiene que haber una fuerza que nos gobierne, y esa fuerza es la de Dios. Miren, la palabra del Señor dice que Dios le dice al profeta Ezequiel, de golpe y porrazo le dice: Ezequiel, te quito el deleite de tus ojos, te quito a tu esposa. Y le dice: no te pongas luto, no comas pan de enlutado. Bueno, tampoco es tan difícil. Pero le dice: no llores, ni siquiera suspires, ni un... Y fíjense, Ezequiel amaba mucho a su esposa. Y en ese momento yo veo algo. Que Ezequiel tenía su naturaleza, sus entrañas, como cualquier persona que pierde a alguien que quiere. Llorar, clamar, berrear. Pero también tenía la otra balanza, la voluntad de Dios, que le está diciendo: no llores, no suspires. Y ante su naturaleza y su amor que le decía: llora, valía más y tenía más fuerza sobre él la voluntad de Dios. Por eso veo que hay gente que no ha conocido a Dios cuando dice: yo soy así, es mi carácter. Tendrás mucho carácter, pero si has conocido a Dios de verdad y la palabra de Dios ha tocado tu vida, va a cambiar tu vida por completo. Y esa fuerza va a obligar a tu carácter a que alguna vez te calles y a que alguna vez perdones. Yo soy como soy, sí, pero más fuerte es aquel que me ha llamado, me ha conquistado, me debo a Él, me obliga a hacer las cosas cuando lo que digan. Aleluya. Aleluya. Dice el apóstol Pablo, dice: yo mismo desearía ser anatema, separado de Cristo. ¿Por qué? Por causa de mi pueblo. Hablo mucho, amo mucho a mi pueblo. Y el apóstol Pablo se está dando cuenta que los judíos están luchando contra Dios.
Dice, yo quisiera ser anatema, pero no puedo. ¿Por qué? Porque Cristo se me ha aparecido en el camino. He visto la verdad y la vida. A veces hay cosas de nuestro pueblo que a veces nosotros pensamos que tenemos que vivir con ellas, pero hay cosas que si van en contra de la palabra, vale más la palabra de Dios que nuestras rarezas y nuestra cultura. Que venza la palabra de Dios, la voluntad de Dios a mi carácter, a mi esencia. Miren, y dice la palabra del Señor también, que Dios le dice, ustedes conocen la historia de Job, y dice Dios que le dice a los amigos de Job, porque Job, resumo, ha perdido todo su dinero, ha perdido sus hijos, ha perdido su salud, pero ahora encima han venido sus amigos y le han dicho, ¿qué habrás mangado para que te ocurra todo esto? Imagínense, encima que estoy mal, encima vienen los amigos y en vez de consolarme me dicen, ¿qué habrás hecho? Bueno, habrás mangado. De tal manera que Dios le dice a sus amigos, no habéis hablado lo recto y lo bueno delante de mi siervo Job. Pero dice, ahora sacrificad holocausto. Dice, y id donde Job para que ore por vosotros. Imagínense la situación. Dios todavía no le ha devuelto el dinero, ni los hijos, ni lo ha sanado. Job seguía con su dolor en el corazón y su pérdida, sin dinero y con el dolor de su enfermedad en su cuerpo y encima el dolor de tener unos amigos que me han estado mangándola. Y ahora vienen ellos y me piden que ore por ellos. Yo sinceramente, y no se puede mentir, no tendría nada de ganas de orar por ellos. ¿Qué ganas va a tener Job de orar por ellos? Ninguna. Pero miren, ¿saben qué? Que el Señor, hay un mandamiento que dice la palabra, amarás a tu prójimo. Hay un mandamiento que dice, perdonarás. Si Dios le devuelve a Job el dinero, la salud y los hijos, y no reconcilia con sus amigos, le ha devuelto todo, pero le ha dejado en el corazón todavía odio, rencor contra sus amigos. ¿Y cuál es la mejor forma? Dios nos obliga a amar, sí. Es un mandamiento, amar y perdonar. Pero ahora Job le da la forma de cómo llegar. ¿Se han pensado ustedes alguna vez cómo logro yo perdonar o amar a esta hermana que tanto me critica y tanto hace contra mí, o a ese hermano que siempre me dice una palabra fea y tiene tan mala clase? ¿Saben cómo es? Orando. Ore por ellos. Se pone uno en su habitación y empieza a orar, y empieza a pedir. Quizás al principio digamos, Señor, el fuego abrasador bájalo al 2 que les tienes que enviar. Pero poco a poco, cuando estás pidiendo por alguien, sucede algo en la presencia de Dios que empatizas. Oremos los unos por los otros. Dios quiere que sanar nuestro corazón. A veces no nos sale, pero es una obligación amar y perdonar. Y miren, ya voy acabando. Este texto a mí me hacía muy bien cuando lo descubrí, quizás no está muy contextualizado, pero a mí me hacía bien. ¿Por qué? Porque dice la palabra, y cualquiera que te obligue a llevar una carga por una milla, ve con él 2. Cuando uno se pone a pensar en eso, imagínense el coraje o la rabia que le tenía que hacer pasar a un judío esto. Que tú ibas por la ciudad tan tranquilo, igual venías del mercado, cansado, trabajado, y venía un soldado cualquiera y te decía, toma esta carga, me tienes que ayudar. Y por obligación le tenías que ayudar a cargar una milla. Imagínense el coraje que le tenía que dar. Pero no esto, es que encima Jesús les dice, no solamente una, sino 2. Una milla más, yo apuntaba aquí. Un poco más, este es el Dios que tenemos nosotros. Al apóstol Pedro le dice, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? Y dice el apóstol Pedro, 70 veces 7, 490 veces. Ahora, ¿ustedes piensan que eran 490 veces exactas? Que a mí el Josué me ofende 490 veces y cuando hace la 91, ya digo, hasta aquí, ya no te perdono. Vamos, que he tenido la capacidad de perdonarle en un día 490 veces y la 91 no puedo. No estaba dando un número exacto, estaba siendo exagerado, sí, porque el Señor le estaba diciendo, perdonad
Perdona de forma exagerada. ¿Cuánto? Exageradamente. Pásate de la raya. Perdona y sigue perdonando. Eso es lo que quiere Dios. Y mire, volviendo al texto que decía, ¿por qué me llamaba la atención? Dice, el que te obliga a llevar una carga, una milla más. ¿Por qué? Porque esta palabra exactamente aparece solamente otra vez en la Escritura. Y cuando fui a mirarlo, ¿dónde aparece? Pues nos cuenta la Biblia que un hombre venía cansado del trabajo del campo. ¡Aleluya! Y le cogieron unos soldados y le dijeron, ven, ayuda a llevar esta carga. Empezó a llevar esa carga. ¿Ustedes se piensan que él tenía ganas de llevarla? Seguramente diría, ¿en qué hora, en qué momento he pasado por esta calle? Venía de casa del campo, venía del campo cansado, que en mi casa te metes, ves la muchedumbre, no vayas. Sin embargo, lo cogieron tú, carga con este madero. Encima que tiene que cargar con un madero, tiene que llevarlo encima, le están chillando al que está ayudándole, le están gritando, le están llamando falso, le están diciendo injuria. Imagínense a quién le gusta pasar por esa calamidad. Pero sin embargo, el ayudar a ese hizo que lo que un día fue por obligación se transformó en bendición para toda la humanidad. Porque ese madero que él cargaba es el madero donde él subiría y pagaría el precio de todos nuestros pecados. No solamente eso, dice la palabra, y este era Simón de Cirene, dice padre de Alejandro y de Rufo. Cuando da dos nombres, es como que digo, este es el hijo del Félix y sobrino del David. ¿Qué está diciendo? Estos son miembros de la iglesia, ya los conocéis. Llevó el evangelio y la salvación a su casa. Y ahora yo me imagino, usando la imaginación, que quizás de viejo ya en su casa, lo que un día él pensaba que era algo malo, ese día se transformaría en orgullo. Le diría a sus nietos, mira, yo, lo que predica el otro día Pablo sobre la cruz, esa cruz la llevé yo a llevar. La que sepa aquí, su sangre, un poquito de sangre me caía en todo el hombro. Yo necesito llevar, yo colaboré con el sacrificio de la cruz. Un aplauso para Dios. No sabemos lo que nos puede dar la obligación. A veces los pastores van a visitar una casa porque es la obligación de ser pastor. Pues sigue haciéndolo, no sabes el bien que puedes hacer. A veces hacemos cosas por obligación, pero no se equivoque. No voy a hacer cosas obligado para que me vean, para quedar bien, sino lo hago obligado porque mi corazón palpita y les amo y empatizo y hay amor los unos por los otros. Porque miren, es el tiempo de entender que la iglesia está obligada a sufrir, porque la palabra nos dice que amemos y el amor es sufrido. El amor no es solamente estar con los que me caen bien, el amor es sufrir también, es soportar, es resistirnos, es esperar, es creer, es tener paciencia, es tener contacto los unos con los otros, pero no solo con los coleguitas, sino también con los que no me caen bien. Cuando entendemos que el amar al prójimo es un mandamiento y no una opción, es un mandato divino. Y ojalá el Espíritu Santo encienda a nosotros un fuego en nuestros corazones que nos lleve y nos provoque a hablar de Cristo donde vayamos. Pero no como una obligación porque yo soy predicador y es lo que me toca, sino porque arde en mí el fuego del Espíritu Santo y tengo que anunciarlo. Que lo que he recibido de gracia tengo que darlo de gracia. Hoy hay muchos que hacen cosas o que evangelizan, que hacen de todo para subirlo a los estados de WhatsApp y por Facebook para que la gente le vea. Pero Dios quiere que haga jóvenes aquí que hagan las cosas porque aman al perdido. La obligación, todos sabemos las cosas, pero uno lo hace por su ego y hay quien lo hace por amor. Que hasta el asistir al culto sea el fruto para tener una relación íntima y personal con Dios. Y sea por obligación, sí, pero no porque el pastor me chille, sino porque tengo la obligación lo mismo que comer y beber cada día. Necesito del Espíritu Santo y necesito de su palabra. Que vivamos sabiendo que necesitamos vivir cerca de Dios. Miren, el apóstol Pablo, y termino,
Dice, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. En la versión de las Américas dice, tengo obligación, tanto para griegos como para bárbaros, como para sabios y para los ignorantes, así que por mi parte ansío esto, de anunciar el Evangelio a ustedes. Amén. El apóstol Pablo dice, soy un deudor, tengo la obligación de predicar el Evangelio allí donde no haya nadie predicado. Es mi obligación, pero no es una obligación impuesta mala, dice ansío, forma parte de mis entrañas, porque es una obligación que nace del amor. Ojalá reine y habite el amor de Dios en nuestros corazones y nos ayude a hacerlo. Amén. Fuertes aplausos para el Señor y Dios les bendiga mucho. Amén, gloria al Señor. Aleluya. A ver cuántos y cuántas para el Señor dicen amén. Amén.